¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos estudiando el último capítulo de Filipenses. Estamos estudiando la carta de Filipenses. Vamos en la parte 4, que es el capítulo 4, donde voy a dar rápidamente un breve resumen. En el capítulo 1, Pablo saluda a los filipenses. Pablo ora por los filipenses. Quiero que entiendas una cosa. Cuando Pablo ora por los de los filipenses y los de Efesio y todas las demás personas, Pablo no ora diciéndole que Dios te bendiga, que Dios te prospere, como a veces decimos en las iglesias, ¿verdad? Déjame oro para que Dios te bendiga. No, Pablo ya sabía que eran bendecidos. Y Pablo dice, yo pido en oración que sus ojos sean abiertos, yo pido que su amor abunde más y más, que su fe siga creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima vez que tú quieras orar por alguien de la iglesia, puedes orar por lo que Pablo oraba, que sus ojos sean abiertos para que crezcan en el conocimiento de cuatro verdades: quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. O puedes también orar como con los filipenses, que Pablo oró y les dijo: quiero que su amor abunde, quiero que conozcan el grande amor de Cristo para que ustedes puedan transmitir ese amor. Amén. Pues bueno. Entonces, en el capítulo 1, Pablo saluda, hace una oración por los de Filipenses y también pone en inglés se llama statement, en español se me olvidó la palabra, pero bueno, pone como algo que es una de sus características. Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Termina el capítulo 1 diciéndole que él está comprometido con la causa de Jesucristo. Y en el capítulo 2, Pablo les dice a los de Filipenses que tienen que ser humildes y sencillos como Jesucristo fue humilde y sencillo aquí en la tierra. De hecho, del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 2 es una de las verdades, una de las revelaciones cristocéntricas más hermosas de toda la Biblia, porque nos dice que Dios se hizo carne en Jesucristo y que Jesucristo dejó su gloria en el cielo para caminar entre nosotros como ser humano. Entonces, esta revelación que Dios le dio, que Jesucristo le dio a Pablo, Pablo nos la está transmitiendo en nosotros, pero Pablo no la está transmitiendo como, déjenme les digo esto, no, Pablo le está diciendo que sigamos el ejemplo de humillación de Jesucristo, que como siendo Dios, Él se humilló y se hizo hombre para venir con nosotros. Y Pablo está diciendo, la iglesia así se debe de humillar, las personas así se deben de humillar dentro de una iglesia, deben de caminar como hermanos. No sintiéndose superiores los unos a los otros, sino sirviéndose los unos a los otros. Y eso es lo que Pablo dice, ¿ok? Después Pablo en el capítulo 2, versículo 12, sigue diciendo Pablo, donde que los cristianos, los de Filipenses, la iglesia de Filipenses, pero en especial, perdón, los cristianos, pero en especial la iglesia de los Filipenses, termina diciendo que somos luminares en el mundo, que somos la luz de Jesús y tenemos que alumbrar a las personas. Después termina el capítulo 2, Pablo diciéndole que tiene ganas de ir a verlos, pero no ha podido irlos a ver, pero por eso envió ahorita a Epafrodito para que fuera a ver cómo estaban sus ovejas, y luego tan pronto llegare Timoteo, él les va a enviar a Timoteo. Fíjate, esta es una característica, perdón, hermosa, hermosa de un pastor. Eh, Pablo, aunque no era perdón, era apóstol y maestro. Él lo dice: soy apóstol y maestro de los gentiles, ¿ok? Pablo, aunque no era pastor, tenía un corazón hermoso por sus ovejas que Dios le había dado para discipular, ¿ok? Bueno, esto es lo que tienes que buscar en la cualidad de un líder. Buscar que ame a sus ovejas, que se preocupe por sus ovejas. Pablo una y otra vez dice: les envié a Epafrodito y después pienso enviarles a Timoteo porque quiero saber el estado de cómo están ustedes. Porque aunque estoy lejos de ustedes, los llevo en mi corazón y quiero saber más y más de cómo están ustedes, si siguen creciendo en la fe o no siguen creciendo, si algo les está estorbando para ir y hablarles claramente o exhortarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, después Pablo en el capítulo 3 nos dice que Pablo tiene un sentir y su sentir es seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Y ese es el mismo sentir que todos debemos seguir adelante en Cristo Jesús, que a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, hay que proseguir al blanco. Y Pablo nos da una gran verdad que se los he dicho muchas veces.
La forma, la mejor forma de proseguir adelante, de proseguir hacia adelante en Cristo Jesús, es olvidándonos del pasado, tanto de nuestros pecados y de nuestros triunfos. Déjame decirte una cosa, yo como pastor y como siervo de Dios, todos los días le fallo a Dios, todos los días. ¿Por qué? Porque no hay hombre perfecto que no peque. No hay hombre perfecto que no peque. Todos los días le fallo a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano que sigue adelante en Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados y cambia de dirección? Para cambiar de dirección, para arrepentirte de tus pecados y cambiar de dirección, te tienes que olvidar del pasado. Imagínate, vamos a suponer que yo hoy le grité a una persona porque de esas veces que uno tiene un momento de donde perdió un poquito la cordura y le gritó a una persona. Y esa persona se sintió ofendida y se fue. Bueno, yo tan pronto puedo entender que cometí un pecado, le pido perdón a Dios y trato de pedirle perdón a esa persona. Vamos a suponer que esa persona no la encontré por X o Y razón. ¿Ok? Si yo estoy pensando y diciendo, Chihuahua, ¿por qué le hablé tan feo a esa persona? Mira cómo le hablé a esta persona, mira, ay, no, y soy pastor, y mira, y siendo pastor, aún le hablé mal a esa persona. Si yo sigo pensando en eso, nunca voy a ser el pastor o la persona que Dios diseñó que fuera, porque siempre voy a estar pensando en mis errores. Y Pablo nos lo explica bien en el capítulo 3. Una cosa hago, me olvido del pasado y me extiendo a lo que está delante. También, si el día de hoy vamos a suponer que fui y prediqué una iglesia y se salvaron 100 personas, 200 o 1000 personas, y gloria a Dios porque se salvaron 1000 personas. Y si yo sigo viviendo de esa gloria donde yo estoy recordando, ay, es que el Señor ya no me usa como me usaba antes y me acuerdo que me usó para salvar a 100 personas, pero ahorita ya no es, o sea, ¿sí me explico? Si yo me quedo viviendo de las glorias pasadas, nunca voy a proseguir adelante. Por eso Pablo nos da una gran verdad. Una cosa hago, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que sigo adelante. Pero ¿cómo sigo adelante? Olvidándome de lo que queda atrás, tantos mis triunfos como fracasos. Conste que ahorita no está hablando que si pequé y es como que, bueno, X pequé y así lo dejo. No, estoy hablando que un verdadero creyente, hijo de Dios, nacido de Dios, no practica el pecado. Cometemos errores. ¿Qué significa cometer un error? Que cometí un error, le grité a una persona, pero no todos los días le ando gritando a las personas. ¿Qué significa que cometí un error? Que tan pronto cometí el error, el Espíritu Santo me habló y a mi espíritu me habló y me dijo, Adrián, pecaste. Y mi espíritu, la voz de mi conciencia que se comunica con Dios, me dijo, hiciste mal. Entonces tengo que venir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Un verdadero cristiano hace eso. Y una vez que uno le pide perdón a Cristo, a Dios, entonces se olvida de eso porque tiene que seguir adelante. ¿Ok? Yo no sé por qué situación estás pasando en la iglesia, si tal vez tus pecados o el pecado o tus errores más bien que has cometido te siguen atemorizando, te siguen arrastrando. Déjame decirte una cosa, que eso no es de Dios. Haz una cosa, aprende como Pablo, olvidarte de lo que queda atrás para seguir adelante. Si tú verdaderamente tienes un corazón genuino para buscar a Dios, si tú tienes un corazón genuino para ir teniendo una relación con Dios, para ir hacia adelante, tienes que olvidar tu pasado, tanto lo bueno como lo malo. Y tienes que olvidar en ese momento, porque si no, nunca vas a crecer en Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos al capítulo 4 donde nos quedamos. Y aquí viene una parte interesante de la carta. Toda la carta, bueno, perdón, me faltó otra cosa. En el capítulo 3, cuando Pablo dice que prosigue al blanco, también les da una advertencia, o les da dos advertencias. Les dice, tengan cuidado porque se están introduciendo apóstoles o hermanos, dizque apóstoles o hermanos que no son cristianos. Es decir, son judíos que quieren volver a judaizar otra vez a los judíos, volverlos a la ley. Y dice, también hay otro grupo de personas que no son judíos y que quieren traer mucha carnalidad a las iglesias. Entonces Pablo les da una advertencia, tengan cuidado porque estos hombres, a la iglesia a la que voy, escucho que estos hombres andan por ahí. Entonces tengan cuidado porque pronto estos hombres no tardan en ir a Filipenses
a Filipo, ya se lo estoy advirtiendo yo a ustedes para que ustedes que cuando lleguen estos hombres los detecten. Fíjate, esto es una advertencia que Pablo nos da. Nosotros también tenemos que tener cuidado con las personas que llegan a las iglesias. Hay mucho fariseo que a veces va a las iglesias. ¿Qué es un fariseo? Es una persona legalista que se ha perdido del amor de Cristo. Es una persona que fue salva por el Señor, sí fue salva por el Señor, pero se ha alejado su relación con Dios porque todo es legalista y se siente superior a las personas, porque tiene el punto como que él no peca. Y eso hay que tener cuidado, ¿ok? Y también están los liberales completamente donde, bueno, pues no pasa nada si hago esto, ¿verdad? Digo, no pasa nada si de vez en cuando me voy de antro, no pasa nada si de vez en cuando pues ahí tengo un desliz con una chava o la chava es con un chavo, no pasa nada, acabo Dios me perdona y esto y que el otro. Esos son los liberales. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tengan cuidado, porque esos hombres se están infiltrando en las iglesias. ¿Te suena parecido hoy en día con lo que se está infiltrando también en las iglesias? Bueno, hay mucha carnalidad hoy en las iglesias. Déjame decirte una cosa que Dios me está hablando esta semana. Hay mucha carnalidad en las iglesias y hay muchas personas que no leen la Biblia. Hay muchos que se dicen creyentes cristianos que están dentro de una iglesia y no están leyendo la Biblia y al no leer la Biblia se creen todo lo que escuchan en redes sociales, se creen todo lo que escuchan también de predicadores que tal vez no han sido puestos por Dios. He conocido una cantidad de predicadores y pastores que no son llamados por Dios y predican una barbaridad de cosas para justificar su libertinaje y otros predican una barbaridad de cosas para justificar su santidad, como lo hacían los fariseos. Y eso está mal. ¿Ok? Bueno, capítulo 4. El capítulo 4 es el meollo de toda la carta. Pablo escribió la carta de Filipenses para darles gracias a los de Filipo porque le han estado mandando muchas ofrendas a Pablo. Una y otra vez le estuvieron mandando ofrendas a Pablo para que Pablo continuara con su viaje misionero. Esta- este capítulo 4 nos va a retar a ti y a mí a dar bíblicamente a las personas que predican la palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 4, capítulo 4. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Tú tienes un pastor que te ame, un pastor que desea lo mejor para ti? Ese es un buen pastor. Pablo está diciendo, hermanos amados míos, hay iglesias tan grandes que no saben quiénes son las personas que van dentro de una iglesia, que están dentro de una iglesia. ¿Cómo puedes amar a quien no conoces? Hay pastores que no se dan el tiempo de conocer a sus ovejas. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Por eso les recomiendo que el día que vayan a una iglesia, busquen que el líder de la iglesia ame a las ovejas. Ame a sus ovejas, las desee a sus ovejas, desee lo mejor para ellas. ¿Ok? Lo que Pablo está diciendo. Así que hermanos, amados míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Pablo está diciendo aparte, gozo y corona mía. Es decir, cuando Pablo está diciendo, yo me gozo, quiero que recuerda que esta palabra gozo se dijo, o bueno, se dice, se menciona 11 veces en esta carta de Filipenses. Y esta es una de las últimas veces que Pablo menciona, me gozo. ¿Por qué se goza Pablo? Porque ve a los hermanos que están firmes en el Señor. Y como Pablo los ve que están firmes, dice, es una corona que yo voy a recibir, porque acuérdense que Pablo nos menciona que vamos a recibir la corona del Señor cuando Él nos llame a su presencia y nos dice, pasa el gozo de tu Señor, tú hiciste todo bien, toma tu corona. La Biblia dice que Dios nos va a dar coronas. Por eso Pablo aquí está diciendo, ustedes son mi corona de la cual Cristo me va a dar. Pero para que Cristo me dé a mí una corona, yo tengo que estar verdaderamente interesado en las almas. Yo tengo que estar verdaderamente interesado en las personas que yo estoy edificando. Porque hoy en día hay muchos pastores que nada más sacan dinero de las personas. Hay muchos pastores que predican la prosperidad, que dice pacta con Dios. Yo conocí una iglesia cristiana, aquí no voy a decir, una pastora que lideraba, se pasaba muy enfocada y vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a, se me olvidó cómo se dice
Ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, vamos a hacer un pacto con Dios, decía, y vamos a pactar todos 1,000 pesos, y ahí iba toda la gente, y las primicias, y cada ratito hablaba de las primicias para que las personas fueran y pusieran las primicias. Déjenme decirle que eso no es bíblico, no es bíblico, aunque usted lo encuentre en el Viejo Testamento, hay cosas en el Viejo Testamento que no aplican en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hay muchas cosas que no aplican en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Viejo Testamento fue escrito para que nosotros entendiéramos, comprendiéramos a Dios, pero su revelación viene en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es, dice la Biblia en Hebreos y en Corintios, que es la sombra de lo que ha de venir, Cristo, ¿ok? Entonces Pablo aquí dice, estar firmes así en el Señor. Ya ves que Pablo se preocupaba porque estén firmes los hermanos. Versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia no menciona mucho acerca de quién fue Evodia y Sintique, pero se cree que eran dos personas, mujeres prominentes, líderes de la iglesia. Para aquellas personas que dicen que las mujeres no pueden tener un puesto de liderazgo, las mujeres sí pueden tener un puesto de liderazgo y hay mucho tema de eso, pero hoy no me voy a meter en ese tema, ¿ok? Cuando Pablo dice en Corintios que la mujer, perdón, cuando dice en Timoteo también que la mujer no debe enseñar y todo ese tipo de cosas, no está hablando de la mujer en general, está hablando del contexto de la carta de Timoteo, que cuando lleguemos a la carta de Timoteo les explico este contexto porque ahorita estamos en la carta de Filipenses, ¿ok? Hay muchas cosas que la Biblia habla en contexto para el contexto de la situación que estaba pasando. Y hay muchas otras cosas que la Biblia no habla en un contexto específico. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es más, Evodia y Sintique tenían un disgusto, se estaban peleando. Si te das cuenta, Pablo no tomó partido de ninguna de las dos. Pablo les está diciendo a las dos, ruego, les pido en humildad que las dos se pongan en paz y que se pongan en un mismo sentir en el Señor. ¿Sabes cómo se acaban los pleitos verdaderos entre hermanos? Para empezar, no deberían de existir pleitos entre hermanos. Pero si existen, o hay se me olvidó discrepancias, o hay situaciones así, tenemos que ponernos de acuerdo en un mismo sentir con el Señor. ¿Cómo logramos eso? Sencillo, cuando sinceramente nos decidimos a buscar a Dios en oración. Y Dios nos va a hablar a nosotros. Y si nosotros somos humildes, nosotros vamos a recibir la palabra de Dios y voy a decir, sí, Señor, perdóname, hice mal, le voy a pedir perdón a mi hermana o mi hermano. ¿Está entendiendo? ¿Cómo sé eso? Porque el capítulo 2 Pablo se tomó cerca de 10, 12, 11 versículos para decirles que debemos de ser humildes como Jesucristo. Si Jesucristo, siendo Dios, se humilló siendo hombre, así también los hombres nos debemos de humillar. En Romanos también nos dice Pablo que nosotros, cuando en el capítulo, estaba recordando el capítulo, si es el 15 o el 14, donde dice que tienen pleitos entre, aquí estoy, pero un segundo. En Romanos capítulo, perdón, no, no es Romanos, es Corintios capítulo 6 versículo 1 donde dice litigio delante de los incrédulos. Se lo recomiendo para que lo lean. Pablo les dice, ustedes como creyentes deberían de ir a los líderes de la iglesia y lo que el líder determine, eso deberían de hacer. Pero he oído de ustedes que no hacen eso, sino que llevan a su hermano delante de las autoridades donde lo juzga una persona no creyente. Y Pablo les dice a los de Corintios, ¿no saben ustedes que nosotros los cristianos vamos a juzgar a los ángeles? ¿Por qué llevan una persona, por qué llevan un creyente a otro, perdón, por qué llevan un creyente a pleito con otro, por qué llevan un creyente a pleito con un no creyente para que los juzgue? Eso está mal. Y dice Pablo, sí, de por sí, ya tener pleito entre vosotros está mal. Entonces, el mismo Pablo aquí está diciendo, yo no tomo partido en ningún lado,
Si te fijas, para que Pablo haya nomás tomado un versículo y ya no haya hablado más de Evodia y Sintique, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo conocía a esas dos y que solamente ellas, con escuchar lo que cuando la persona leyera la carta a la iglesia, porque estas cartas se leían en las iglesias, las personas iban a razonar, porque Pablo conocía los corazones de ellas, no porque fueran Dios, sino porque, pero no porque fuera Dios, Pablo conocía sus corazones. No, no es así. Pablo conocía sus corazones porque Pablo invirtió mucho tiempo estando con ellas y sabía cómo ellas eran y sabían que tan pronto ellas iban a escuchar las palabras de su maestro, ellas iban a decir, tienen razón. Si Pablo nos está diciendo en el capítulo 2 que debemos humillarnos, y yo cuando vi a Pablo aquí en Filipos, yo lo vi siempre humillándose, Pablo. Yo lo vi como un ejemplo, Pablo. A Pablo siempre lo vi dispuesto y perdonador, y aunque a veces Pablo no tenía la culpa, Pablo perdía perdón. ¿Te das cuenta? Quiero que entiendas bien el capítulo 2 que leímos hace dos estudios atrás. Fíjate lo que voy a leer del capítulo 2 versículo 6 hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo siéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero lo que quiero que leas de todo el capítulo 2 es que Pablo está animando a los filipenses a que sean humildes, se humillen, y esto lo está entendiendo Sintique y Evodia. Y le está cayendo como un dardo en el corazón, una espada que está atravesando sus corazones y está diciendo, tiene razón Pablo. Y en el capítulo 3 Pablo nos habló que si cometemos errores, pues tenemos que olvidarnos de esos errores y seguir adelante para proseguir a la meta. ¿Te das cuenta cómo Pablo metió la espada de doble filo y penetró en los corazones de ella y salió la espada y lo sanó? Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo aquí no menciona a un colaborador en específico, es decir, no dijo Adrián o Tito o esto. Pablo está diciendo, te, y los demás colaboradores, ¿ok? ¿Qué quiere decir los demás colaboradores? Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, perdón. ¿Qué quiere decir compañero fiel? Bueno, le está hablando Pablo a la iglesia que es fiel, a los hombres y mujeres de Dios que son fieles y que le están diciendo, no tomen partido de Evodia ni de Sintique, no tomen partido con uno con el otro, sino que al contrario, ayúdenlas a reconciliarse. A veces como hermanos vamos a la iglesia y no nos importan los problemas de los demás hermanos. A veces vamos a la iglesia y ya sabemos que están molestos dos hermanos y no hacemos nada porque ellos se contenten y estén en paz. Y eso está mal. Nosotros somos mediadores del amor de Cristo. Tenemos que ver por los hermanos que están en disgusto para volverlos en paz. Versículo 4, fíjate, aquí es donde Pablo dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muchas veces nosotros leemos el versículo 4 como separado del versículo 1, 2 y 3, pero en realidad va junto. Pablo le está diciendo, estas dos mujeres se estaban peleando entre ellas, pero déjenme les digo una cosa, que voy a orar para que ellas caminen en fe y en amor. ¿Cómo sé que Pablo oró que por eso? Vuelvan al capítulo 1 y en el capítulo 1 se van en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que probéis lo mejor y estén llenos de frutos de justicia, etcétera, etcétera. Entonces Pablo oró por Evodia y Sintique para que su amor creciera. Y en el capítulo 4 por eso Pablo dice, ahora sí, regocijaos en el Señor, porque yo sé que cuando tan pronto escuchen esa palabra, de todo lo que les ha hablado en los capítulos, de que he orado para que su amor crezca, les he dicho que se deben de humillar como Cristo Jesús, y les he dicho que ustedes son luminares, y les he dicho también que
para proseguir hacia el blanco tenemos que olvidarnos del pasado. Ahora les digo que se pongan en paz Evodia, Sintique y todos los demás. Y luego el versículo 4 nos dice, regocijaos. A veces leemos el versículo 4 como que si no hubiera pasado eso, y leo el versículo 4 y estoy en medio de una situación y digo, el Señor dice regocijaos y yo me regocijo. Sí, pero quiero que entiendas que por qué Pablo está diciendo regocijaos. Pablo está diciendo regocijaos en el Señor. Y lo dice siempre otra vez, regocijaos. Pablo menciona dos veces la palabra regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Si yo te pregunto cómo regocijarte en el Señor, ¿sabes responder cómo es regocijarte en el Señor? Déjame te lo explico rápidamente. Regocijarnos en el Señor es porque yo estoy teniendo una relación con Cristo, yo estoy caminando con Cristo y yo me regocijo en Él porque sé quién es Él. Sé que Él es mi Dios amado, mi Salvador eterno, y sé que no hay nada imposible para Él. Y sé que tanto me amó que dio su vida por mí para salvarme. Y que no solamente eso, sino que Él está conmigo siempre y en toda situación. Y como yo tengo que reflejar su vida aquí en la tierra porque yo le he dado mi vida a Él, entonces puedo regocijarme. Cuando tú no entiendes la verdad de quién eres en Cristo, tú no te puedes regocijar. ¿Sabes por qué? He conocido muchas personas que leen este versículo y se alegran porque sienten un momento de paz. Sentir un momento de paz no es lo mismo que regocijados. Tener el gozo del Señor produce paz. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Cuando yo conozco a mi Cristo y sé que Él es todopoderoso y sé que Él dio su vida por mí y como dio todo por mí y Él es más que vencedor y me dio su victoria, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo vencí el mundo. También nos dice en, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 30 y 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa eso? Que cuando yo conozco a Cristo, sé que tengo la victoria. Muchas personas oran por la victoria. ¿Sabías que tú no debes de orar por la victoria? Si tú oras por la victoria, entonces tú no sabes quién es Cristo y lo que Cristo te ha dado, ni quién tú eres en Cristo. Pero si tú conoces a Cristo y sabes que Él ya venció, no va a vencer, Él ya venció. Y cuando tú sabes quién eres tú para Él, que eres su hijo amado y que Él te dio su victoria, entonces yo no puedo orar por la victoria. Yo ya tengo la victoria. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, significa conoce a nuestro Señor Jesucristo profundamente para que sepas que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar y a pesar de la situación que estás pasando, Él está contigo y va a estar contigo. ¿Me estás entendiendo? Ahora, déjame te digo también el contexto de lo que está pasando aquí. Acuérdate que se estaban peleando dos personas, pero eso no es todo. Vamos a seguir más adelante. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dos cosas. Vuestra gentileza. ¿Sabe lo que es gentileza? La bondad, la amabilidad. Que toda la amabilidad sea conocida. Que toda la gente conozca que eres una persona súper, súper amable. Si hoy te puedes topar, vamos a suponer que hoy yo te conozco y tú me dices que eres cristiano y me puedes presentar a dos, tres o cinco personas que puedan decir que eres un cristiano súper, no solamente amable, súper mega amable. Eso es un reto. Aquí dice, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. Esto te lo digo con mucho amor en Cristo. Aprende
a tener gentileza en todo tiempo y en todo momento. Eso quiere decir que crucifiques tu carne, porque hay personas que no merecen nuestra gentileza, pero no está hablando si la merecen o no. Está hablando que nosotros tenemos que dar gentileza y la gente tiene que vernos. La gente tiene que conocer que tenemos gentileza, ¿ok? El Señor está cerca. Quiero que entiendas cómo Pablo hace esa relación. El Señor está cerca. Es decir, cuando una persona está cambiada completamente por Cristo Jesús, porque le ha dado su vida a Cristo Jesús, una de las características principales es que la persona tiene gentileza, bondad. Y cuando tú tienes gentileza y bondad, tú estás alegre, ¿cierto? Tú no estás viendo tus problemas, tú no estás viendo tu situación, tú no estás peleado con nadie, tú no tienes pleito ni enemistades. Podrá tener una persona un pleito conmigo, pero yo con ella no. ¿Me estás entendiendo? Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Aquí Pablo nos está enseñando lo mismo que el apóstol Pedro nos enseñó en 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Te das cuenta? Humíllate. Lo mismo que Pablo nos enseñó en el capítulo 2. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. eh, Deja todas tus preocupaciones a Dios, que Él tiene cuidado de vosotros. Aquí Pablo está diciendo, por nada estáis afanosos, por nada. No me importa si estés desempleado, no me importa si perdiste algo, no me importa la condición en la que estés. Pablo está diciendo, no importa tu condición, no te afanes. He visto muchas mujeres y hombres que se han afanado por estar solteros. He visto muchos hombres y mujeres que tienen 35, 40 años y que están diciendo, no he logrado nada, aún no tengo mi casa, aún no tengo mi carro, aún no tengo mi negocio, aún no tengo esto y se afanan por las cosas, como que si el Señor no tuviera cuidado de nosotros. Te invito, te invito a que confíes, a que conozcas y confíes y creas y obedezcas a Cristo. Y vas a ver cómo las bendiciones de Dios llegan a su tiempo. Pero Dios lo único que quiere es que aprendas a no estar afanado. Si yo me afano por esas cosas, no estoy entendiendo quién es Cristo ni quién soy yo en Cristo. No estoy entendiendo que Él es mi Salvador, mi Dios y que ya me dio todas las cosas. No estoy entendiendo que Él es todopoderoso y que en un cuestión de segundo todo cambia. Pero nuestra carne lo quiere disfrutar y ver ahora. Nuestra carne quiere la casa, el carro, nuestra carne quiere la prosperidad económica ahora, quiere esto. Y Pablo nos está diciendo una gran verdad. Pero ¿por qué Pablo nos está diciendo esta gran verdad? Bueno, todo esto que Pablo nos está diciendo, regocijados en el Señor, sean que vuestra gentileza, amabilidad se conozcan por todas las personas y que no se afanen por nada. Se los voy a decir por qué Pablo dice más adelante ahorita. Y Pablo nos enseña que Pablo tuvo 1000 ocasiones para afanarse y nunca se afanó. Y Dios siempre le proveyó y le proveyó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y las personas como Pablo o como las personas que están en Hebreos capítulo 11? Que ellas tuvieron fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecieron a Dios. Te invito a que creas, confíes y obedezcas a Dios. Pero ¿cómo vas a creer si no lees la Biblia? ¿Cómo vas a creer si la lees poco? Ahora, ¿cómo vas a confiar si cuando viene la situación no crees, por eso no confías? Ahora, ¿cómo vas a obedecer si no crees y no confías? ¿Me estás entendiendo? Por eso Pablo dice, por nada estéis afanoso. Por nada significa nada. Por nada. Es decir, no me importa el problema, la situación, lo que tengas. La Biblia dice, por nada estáis afanoso. He visto en el mundo cristiano muchas personas que se dicen ser cristianas,
y que dicen, ay, la Biblia dice que no esté afanoso, ya no me voy a afanar. Y son los únicos versículos que se saben. De Filipenses se saben, por nada estés afanoso, todo lo puedo en Cristo Jesús, y mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Esos tres versículos, muchas personas que se dicen ser cristianas se lo saben. ¿Por qué? Porque son versículos que me dan paz, ¿cierto? Pero vamos a recordar que para que estos versículos funcionen en nuestras vidas, tenemos que estar en Cristo, tenemos que tener una relación con Cristo. Versículo 6, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La Biblia dice que antes que le pidamos a Dios, Dios ya sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que se lo pidamos. Entonces, si Dios ya lo sabe, Dios, ¿sabías que Dios no puede obrar nada en tu vida si tú no oras por ello? Dios no puede obrar tampoco nada en la vida de las personas si no oramos por ello. Así lo estipuló Dios. Tú me vas a decir, no, Adrián, pero Dios es todopoderoso. Déjame te pongo un ejemplo. Si fuera así, entonces, ¿por qué todos no nos vamos al cielo? ¿Por qué, por qué todas las personas, por qué Dios no viene y les hace así y salva a todas las personas si nos vamos al cielo? ¿Por qué dice que oremos por los inconversos? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿por qué dice eso? Porque Dios nos dejó el precioso regalo de poder orar, porque orar significa confiar en Él. Orar significa que estoy confiando, que le estoy pidiendo, que le estoy confiando lo que necesito a mi Dios y sé que lo va a suplir. Así de sencillo. ¿Te estás entendiendo? Cuando ores, recuerda que orar es confiar en Dios. Por eso le estoy poniendo, le estoy pidiendo esta petición. Pablo dice, fíjate, Pablo dice, aquí nos va a enseñar algo de la oración que dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, una petición. Yo tengo una petición y se la voy a poner a Dios. Fíjate, dice, en toda oración. ¿Te das cuenta que dice en toda oración? Porque hay diferentes tipos de oración. Hoy no voy a entrar en los diferentes tipos de oración, eso es por otro tema, pero hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, un tipo de oración es el de consagración. ¿Cuál es el de consagración? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Bueno, esa no es una oración para pedir algo a Dios. Muchos cristianos le dicen, Señor, te pido esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, ahí estamos mal. Ese no es un tipo de oración. Ese no es el tipo correcto de oración. Cuando Jesucristo oró y le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, es porque Jesucristo no quería morir. La carne le está diciendo que no mueras, pero él dijo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, cuando nosotros ponemos ese tipo de oración, es un tipo de oración de consagración a Dios. Señor, hoy me voy a levantar temprano toda esta semana porque voy a orar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana para buscarte a ti, porque quiero el fuego tuyo en mi vida. ¿Te das cuenta? Eso es consagrarte, es un tipo de oración. Hay otros tipos de oración donde pedimos, hay otros tipos de oración donde oramos por los creyentes para que sean sus ojos iluminados, abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso dice tipos de oración. A veces nosotros como cristianos hacemos una mezcolanza de todas las oraciones y las licuamos y te le decimos, aquí está Dios. Y no es así. Te invito a que la próxima vez cuando vengas con Dios, seas específico con Dios. Cuando vas a orar por tu consagración, hazlo. Cuando vas a orar por tu petición, hazlo. Cuando vas a orar por otro tipo de oración de agradecimiento, hazlo. Fíjate lo que dice ahí. Dice, delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque Dios ya lo hizo. Hay muchos pastores que enseñan de que, ¿y si le pido sanidad a Dios y tal vez no es la voluntad de Dios la sanidad? Yo siempre les digo a los pastores, si tú no conoces si sí es o no es la voluntad de Dios, entonces no has leído la Biblia verdaderamente, completamente. Yo no entiendo cómo hay pastores que predican que, que si es la voluntad de Dios sanarte lo va a hacer y si no, no. Jamás he encontrado un versículo de esos. El único versículo que dice que no se haga mi voluntad sino la tuya es para el tipo de oración de consagración cuando Jesucristo dijo, Padre, no quiero morir, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres.
Cuando tú veas una oración, te vas a dar cuenta que a todas las personas que tenían fe, Dios las sanó. La Biblia dice que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en cierto lugar por la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? No porque Dios no quería y no podía, sino por la incredulidad de la persona. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios y que tenemos una relación con Cristo, tenemos que venir confiados en que oramos, pedimos y recibimos. Adrián, ¿de dónde sacas eso? Bien sencillo. Te voy a dar dos versículos muy rapidísimos porque no quiero entrar en ese tema porque ya nos quedan como 15 minutos y tengo que acabar el capítulo, ¿ok? Marcos capítulo 11, para que te des una cuenta. ¿Qué dice Marcos capítulo 11? Marcos capítulo 11, versículo este, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es otro versículo? Santiago capítulo 1, versículo, versículo 5 al 8. Vean lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, siempre les he dicho que aquí no está hablando del principio de sabiduría, aunque menciona la sabiduría, está hablando del principio de pedir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. Vamos a cambiarlo. Si alguno de vosotros tiene falta de algún tipo de cosa, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Te das cuenta? Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar y no va a recibir nada. ¿Te das cuenta que nuestra falta de fe es la que nos hace no recibir? Bueno, hay otro versículo que está en 1 Juan, capítulo 5, versículo creo que es 13, 14. Dice así. Versículo 14. Y esta es fíjate, y esta es la confianza. Esta es la confianza. Confianza significa que yo conozco tanto a mi Padre y a mi Dios que tengo confianza en Él. Por eso sé que lo que le voy a pedir voy a recibir. Por eso le doy gracias. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Adrián, pero ahí dice si es su voluntad. Fíjate lo que dice otra vez. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no está hablando, mi voluntad es sí. No, mi voluntad es no. No está hablando de eso. Está hablando de todo lo que dijo. ¿Qué es voluntad? Ok. ¿En qué se divide el Nuevo Testamento? Perdón, ¿en qué se divide la Biblia? En Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de aquel que murió. En este caso, vivió. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? El Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento dice que por sus llagas yo fui sanado, entonces esa es la voluntad de Dios, que yo soy sano por sus llagas. Es decir, que ya supe cuál es la voluntad de Dios, que yo soy sano y tengo que venir con esa confianza y por eso le tengo que dar gracias a Dios. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios? Señor, te pido que me sanes, pero si es tu voluntad, sáname y te doy gracias porque aunque no me sanes, creo en ti. ¿Qué dice Santiago? Que si dudamos no vamos a recibir. ¿Te das cuenta cómo invalidamos por no entender los conceptos, principios que aplican, perdón, no conceptos, los principios que aplican en la oración? Pero bueno. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, la paz de Dios es una paz que sobrepasa mi espíritu, mi alma, todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la paz de Dios viene a mi vida? Bueno, la Biblia dice que cuando estamos en Cristo Jesús, paz tenemos con Dios y su Espíritu Santo nos da paz, ¿ok? Porque tenemos el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo me conecto con la palabra de Dios y oro conforme a la palabra de Dios y creo la palabra de Dios, me da paz en que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero si yo no supiera, y Señor, es que no sé cuál es tu voluntad, entonces voy a estar dudando y voy a ser como una ola de mar y no voy a recibir nada y no tengo paz, ¿cierto? Pero si yo oro y le digo, Señor, te doy gracias porque aquí tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanado y como por tus llagas yo fui sanado, así dice tu palabra, esa es tu voluntad, te doy gracias por eso y sé que esa es tu voluntad y tengo paz porque creo tu palabra y sé que tú respaldas tu palabra y me tengo la paz de Dios. ¿Te das cuenta? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, la paz de Dios no es una paz mental, sino es una paz que viene del Espíritu.
Y la única forma de tener paz en el espíritu es cuando nos conectamos por fe con la palabra de Dios. No hay más. Guardará vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Esa paz guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero acuérdate que siempre que le pides algo a Dios, tan pronto le pides, el diablo está tirando dardos para darte en la cabeza, porque si te da un dardo en la cabeza, te va a hacer dudar. ¿Y qué dijo Santiago? Si dudamos no vamos a recibir nada. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna de alabanza, en esto pensar. ¿Qué quiere decir eso? Ya no pienses en tu problema, ya se lo pusiste a Dios, le estás dando gracias a Dios, ya tienes paz. Ahora el diablo te va a querer atacar para que pienses en tu problema, pero Dios te está diciendo, Pablo te está diciendo, no pienses en eso. Pablo sabe el poder de entretener un pensamiento que no es mío. Si el diablo me tira un pensamiento y yo lo entretengo, yo puedo creerle al diablo y puedo creer que no soy sano o que no voy a recibir. ¿Cómo sabemos eso? Corintios capítulo 10, versículo, es, capítulo 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escucha bien, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia perfecta. Pablo está diciendo, yo conozco que si ustedes dejan un pensamiento, ese pensamiento les va a crear una fortaleza y no les va a permitir recibir de Dios. ¿Estás entendiendo? Bueno, por eso Pablo les dice, no piensen en su problema, no piensen ni se angustien. ¿Cómo me puedo regocijar? Regocíguense, sí, Pablo, para ti es fácil. Pablo escribió la carta estando en la cárcel. Pablo escribió la carta teniendo necesidad. Pablo escribió la carta sin saber qué iba a ser su futuro, pero confiando en que Dios estaba en ese futuro. Y Pablo decía, regocíjense, regocíjense. Pues sí, ¿cómo me regocijo? Y Pablo está diciendo, sencillo, no te afanes de tu problema. ¿Cómo no me afano? Sí, ponlo en manos de Dios. Y ya que lo pongo en manos de Dios, cree que Dios lo va a hacer. Pero es que me están atacando los pensamientos. Empieza a cambiar tus pensamientos y empieza a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo buen hombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios estará, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está diciendo, viste mi ejemplo, yo les enseñé mi ejemplo. Cuando estuve con ustedes en Filipo, ustedes se dieron cuenta cómo me comporté. Yo no me preocupaba por nada. Sigan ese ejemplo. Por eso es importante conocer y tener buenos líderes cristianos que podamos tener ejemplos genuinos a seguir verdaderamente. Si usted tiene un pastor que no es un ejemplo a seguir, no lo siga. Aléjese de ese pastor, de esa iglesia, porque usted tiene que buscar hombres íntegros. No estoy hablando que fallen una vez, porque todos fallamos. Yo fallo todos los días. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos pastores que no son congruentes, de aquellos pastores que no predican lo que viven, pero que no viven lo que predican, de aquellos pastores que hablan de fe y no la entienden, de aquellos pastores que enseñan cosas que no entienden. Tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que seguir el ejemplo de buenos líderes. Versículo 10. Aquí Pablo ya le dice a los filipenses, gracias por todo lo que han hecho por mí. Y te voy a, esto del versículo 10 al versículo 19, 20, te voy a retar a que pienses y el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ayudando a las personas a seguir expandiendo el ministerio? ¿Tienes un pastor? ¿Cuándo fue la última vez que lo seguiste apoyando para que siguiera expandiendo su ministerio? ¿Tienes personas como en este caso el mío que estoy aquí enseñándole? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste dar a las personas para seguir expandiendo los ministerios y que la palabra de Dios siga llegando a más personas? Fíjate lo que dice ahí, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito.
pero os faltaba la oportunidad. En otras versiones dice que Pablo les dice, estoy feliz porque ustedes me han dado para soportar mi ministerio una y otra vez. Y si ahorita no lo habían hecho, es que le faltaba oportunidad. ¿Cómo que les faltaba oportunidad? Sí, acuérdense que antes no era una transferencia bancaria. Antes tenía que ir una persona y venir de tal cierto lugar la persona y que sea fiel la persona para llevar ese dinero, Pablo. Y Pablo, la gente que trabajaba con Pablo, como Epafroditos, que fue el que le llevó la ofrenda a Pablo, pues todavía estaba en otras cosas de Pablo. Entonces, cuando Epafrodito fue, la iglesia ya tenía juntado mucho dinero para llevar a Pablo, para ayudar a Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preparaste y estabas listo con tu dinero para bendecir a una persona? Muchas veces nos llegan ¿y quién quiere dar para esto? Y ahí anda uno pensando y sacando. Es importante que aprendamos a pensar cada vez más con las finanzas del reino. Para que tú recibas, tú tienes que dar, pero para yo dar, tengo que estar preparado. Fíjate lo que dice ahí, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está diciendo, hey, no les digo porque quiero su dinero, no les digo porque quiero que me den ofrenda. Pablo dice, yo no dependo de ustedes, filipenses. Yo no dependo de ustedes ni de nadie. Mi dependencia está en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Y eso es lo que yo siempre les he dicho a las personas. Cuando tú, Dios te manda a hacer algo, tu dependencia tiene que venir de Cristo y no de las personas. Dios mueve a las personas, sí, pero aún así, nuestra dependencia debe ser de Cristo. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 12. En el versículo 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando tú tienes escasez, cuando has pasado por momentos escasos donde se te aprieta ahí, la carreta se te atora, ¿estás alegre? ¿Estás gozoso? ¿Has aprendido a contentarte en esa situación? ¿O te estás quejando y te estás afanando y te estás mortificando? Porque recuerda lo que Pablo dice en el capítulo 4, lo que empezamos, regocijados, regocijados. Si tienes un problema, ponlo en manos de Dios y empieza a pensar en todo lo bueno, honesto, justo. ¿Sí me explico? Pablo está diciendo esta gran verdad. Pablo está diciendo, cuando sufrí, cuando yo no tenía dinero, cuando yo no tenía que comer, yo me regocijaba en Dios. Yo no decía, mira, Señor, tantos años sirviéndote, yendo con los de Filipenses, yendo con estos a la iglesia y la iglesia ni se preocupa por mí. Es que estos son unos malagradecidos. No, Señor, ya no voy a predicar tu palabra. No, Pablo no dijo eso. Pablo siguió predicando su palabra. Es más, en el capítulo uno, versículo 2 en adelante, Pablo dice una gran verdad. Para mí el vivir es Cristo. Pablo estaba reafirmando su ministerio completamente y estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, no me importa si me dan ofrendas, no me importa si me dan algo para seguir adelante. Yo tengo que seguir adelante predicando el Evangelio de Dios porque esa es mi misión. Y si yo lo hago con fe, yo conozco a mi Dios, porque tengo una intimidad tan profunda con mi Dios, que mi Dios suple mis necesidades una y otra vez. Fíjate lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Muchas personas les encanta este versículo y lo ponen como que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aquí hay dos cosas que hay que ver. Uno, dice, todo lo puedo en Cristo. Para que una persona reciba la fuerza de Dios, tiene que estar en Cristo. Tiene que estar como en Cristo. ¿Está entendiendo? Usted quiere recibir las fuerzas de Dios, asegúrese que sea un cristiano verdadero. Y si usted es un cristiano verdadero, asegúrese que sea un cristiano lleno de fe, porque acuérdate que dice Pablo que yo aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. No renegué. Pablo está diciendo, yo no renegué de mi situación, yo no estoy renegando ni del problema ni de la situación. Es más, cuando viene un problema, yo se lo pongo en manos de Dios y sé que Él lo va a resolver. Por eso todo lo puedo en Cristo Jesús, porque su paz llega, me inunda de paz y me da fuerza para seguir adelante. ¿Te das cuenta cómo funciona ese versículo? Pero si tú sigues afanado de tu problema, si tú sigues preocupándote por tu problema, las fuerzas de Cristo no.
pueden operar en tu vida. Y no porque Dios no quiera, sino porque tú le estás abriendo paso a la duda. Pero si tú en ese momento le dices, Señor, no voy a dudar, te creo a ti, confío en ti, dame tus fuerzas, porque tu palabra dice que todo lo puede en Cristo Jesús, entonces viene ese problema y tú pusiste tu esperanza en Cristo porque sabes en quién has creído y en quién has confiado, porque tengo una relación genuina con Él y sé que Él no me abandona ni me deja nunca. Y así, aunque pase por las aguas, no me ahogaré, pero tengo que pasar por las aguas. Que pase por el fuego, no me quemaré, pero tengo que pasar por el fuego. En el mundo tendréis aflicción. Tengo que pasar por las aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. David dijo, pones mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores están ahí, pero la mesa es para mí y ellos no la pueden tocar. No veas a tus angustiadores. Ve a tu Dios. Y cuando tú ves a tu Dios, tú puedes decir, Señor, te doy gracias, porque a pesar de los problemas que estoy teniendo, yo sé que tú los resuelves y tú me das tu paz y tu paz me da tu fortaleza. Y por eso me puedo regocijar. Y por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos y regocijaos una y otra vez. ¿Ya entendiste cómo te puedes regocijar en Dios? Cuando aprendo a confiar en Él, porque sé quién es Él. Pero también es cierto que Pablo nos va a enseñar otra gran verdad. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Te das cuenta? Ah, gracias, Alma. Sí, empezamos a grabar a las 10:05. Ya, pues bueno, ya nos pasamos, no pasa nada. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, fíjate, Pablo está diciendo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Otra versión dice, nadie me ayudó en el ministerio para que yo utilizara ese dinero para mis gastos y para la inversión que tengo que hacer para seguir predicando el Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste una persona que está predicando el Evangelio? O una persona, porque también son personas que tú tienes que seguir, son personas que tú tienes que creer en lo que está haciendo, en lo que Dios está llamando. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste con tu dinero y le dijiste, aquí está el dinero para que usted lo utilice para sus gastos y para que usted siga expandiendo el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hacer eso? Te exhorto, te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú quieres que tus necesidades sean suplidas, tú tienes que aprender a dar. Dios no puede suplir tus necesidades si tú no tienes fe para dar. Para que Dios supla tus necesidades, tú tienes que aprender a dar. Fíjate lo que dice ahí, versículo 15, otra vez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Te das cuenta? Sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste no una y otra vez para mis necesidades. Pablo ya no está en Tesalónica. Pablo estuvo en Tesalónica. En Tesalónica le envió una y otra vez para sus necesidades, por lo menos 3 veces le enviaron. Más la ofrenda que ahorita recibió de Epafrodito, que va a decir en Filipenses, perdón, en Roma, fue cuando escribió esta carta. Se da cuenta que nosotros, el reino de Dios, tenemos que estar comprometidos verdaderamente con la causa, los hijos, perdón, tenemos que estar comprometidos con el reino de Dios. Hubo un hermano en Cristo Jesús que le va muy bien, más o menos, que le va bien económicamente, tiene su casa, su familia, todo, y me dice, oye, Adrián, te quiero hacer una pregunta. Es que en mi iglesia, pues nos ponen a dar el diezmo. Ya yo le expliqué todo el tema del diezmo, ¿verdad? Que el diezmo es del Viejo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que seguir las pisadas de fe de Abraham, y Abraham dio el diezmo a Melquisedec, y cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, entonces nosotros tenemos que aprender a dar también por lo menos el 10%, porque a veces decimos, es que la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de cuánto tenemos que dar.
No habla explícitamente, dice que debemos de ofrendar, pero también es cierto que tenemos que poner nuestra mirada en Abraham. Entonces, lo mínimo que tenemos que dar es el 10%. Arriba del 10%, lo que usted guste y mande. Usted no puede dar debajo del 10%. ¿Por qué? Porque es algo que Dios estipuló y nos lo está enseñando como un principio de fe, que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Nosotros queremos seguir todo lo que Abraham hace, menos cuando dio el diezmo. Pues no es así. Dios, tenemos nosotros que seguir ese ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces me dijo, oye Adrián, en mi iglesia sí así, pero fíjate que mis papás pues están solos y yo los ayudo, mis papás, y pues en lugar de dar el diezmo, pues yo doy el 50%, se lo doy a la iglesia, y el otro 50% se lo doy a mis papás. ¿Está bien o está mal? Estoy hablando un cristiano que es líder de matrimonios en una de las iglesias más grandes de Monterrey y que tiene por lo menos 15 o 20 años siendo cristiano y guía personas. Y me está diciendo, Adrián, ¿está bien o está mal? Y le dije algo bien sencillo. Una cosa es lo que es de Dios y otra cosa es lo de tus papás. A tus papás los tienes que apoyar. No, pero es que después esto y que el otro. Le dije, es ahí donde tienes que aprender a tener tu confianza en Dios, en que Dios va a suplir tus necesidades. La Biblia lo está explicando aquí. Yo no puedo clamar el versículo de Filipenses 4:19 y decir, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, si yo no estoy participando en el dar. Quiero que entiendas el contexto de este versículo 19 que vamos a llegar. Es porque Pablo les dice eso. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Filipenses está participando en dar. Y Pablo le está diciendo, por eso ustedes se regocijan, por eso ustedes siguen continuando dando y dando y dando y dando. ¿Por qué siguen dando? Porque han aprendido a confiar en Cristo Jesús, que Él es su fortaleza, que Él es su gozo y que Él es su proveedor. ¿Me están entendiendo? Fíjense lo que dice versículo 17. Fíjate el versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Quiero que entiendas, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busco que ustedes me estén dando dinero, dice Pablo, pero yo sé que si ustedes dan, Dios les va a dar también, tanto en el cielo como en la tierra. Una de las cosas que me he propuesto hacer desde hace muchos años es tan pronto Dios me dice, da a tal persona, yo salgo corriendo a darle a esa persona cualquier cantidad que Dios me pida. ¿Por qué? Porque entendí muy rápido este principio. Yo quiero tener una cuenta grande en el cielo. Yo no puedo tener una cuenta grande solamente predicando y llevando a las personas a Cristo y esto. Claro que eso suma en la corona, pero cuando Dios habla de una vuestra cuenta en el cielo, es cuando nosotros damos a las personas que Dios pone en nuestro corazón dar. Usted quiere tener una cuenta grande en el cielo, usted empiece a dar en abundancia. Y no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra, para que Dios supla sus necesidades. Versículo 18. Fíjate lo que dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Se da cuenta? Hay iglesias que no se preocupan para que su pastor tenga abundancia. Aquí Pablo está diciendo, ustedes se preocuparon para que yo tenga abundancia. Les doy gracias. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Te das cuenta que cuando uno ofrenda, cuando uno da y da para que el evangelio de Dios se siga expandiendo, es un olor fragante a Dios? Y por eso el versículo 19 es una consecuencia de todo esto. Yo no puedo clamar el versículo 19 de Filipenses y esperar que Dios supla mis necesidades si no tengo fe para dar, para que el evangelio siga creciendo o supliendo las necesidades de personas que están dentro del cristianismo. Fíjate lo que dice ahí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Pero por qué va a suplir? Porque ustedes han aprendido a confiar, a regocijarse, a dejar sus problemas en Dios. Ustedes han aprendido que su dependencia
no es el dinero ni las personas. Ustedes han aprendido que su dependencia viene de Cristo Jesús y ustedes han dado una y otra vez, y porque han dado una y otra vez, mi Dios sigue supliendo sus necesidades y va a seguir supliendo sus necesidades, porque esa es la forma en que Dios suple nuestras necesidades. ¿Estás comprendiendo? Hay un principio al dar. Para que Dios supla nuestras necesidades, nosotros tenemos que aprender a dar. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, Pablo aquí saluda a todos los santos en Cristo Jesús, donde las personas que están en Filipenses, Pablo les llama santos porque hemos sido santificados, lavados con la sangre de Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiero que entiendan una cosa. El dinero que los filipenses le estaban enviando a Pablo no solamente era para Pablo. Pablo tenía un séquito de personas que estaban alrededor de Pablo y que venían a ser instruidos por Pablo, y muchos como Epafrodito y muchos como Timoteo, que iban y venían y cumplían los encargos de Pablo sin tener ningún sueldo, pero lógicamente que estaban dentro de la administración de Pablo. Se da cuenta cómo el crear también personas como Timoteo y Epafrodito, porque Epafrodito fue el que llevó el dinero. Vamos a suponer que le dieron 1 millón de pesos a Epafrodito para que se lo diera a Pablo. Ese millón tuvo que llegar intacto. Y para que ese 1 millón de pesos haya llegado intacto a las manos de Pablo, tuvo que haber sido una persona, un mensajero fiel. Por eso la importancia de también de crear dentro de la iglesia mensajeros y personas fieles, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por eso también es importante levantar hombres y mujeres de Dios, que esos hombres y mujeres de Dios sean fieles en todo lo que Dios ha dado en sus vidas. Entonces, les recuerdo una cosa bien sencilla. ¿Tú te quieres eh, regocijar en el Señor? Bueno, ¿te quieres regocijar en el Señor? Entonces, aprende a dejar tus preocupaciones en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? Conociéndolo más. ¿Cómo lo conozco más? Por medio de su palabra. Y cuando más lo conozco y más lo obedezco, entonces yo tengo paz. Y cuando yo tengo esa paz, yo puedo estar seguro que Cristo va a suplir mis necesidades. ¿Por qué? Porque si Él me está pidiendo algo que dé, entonces es porque Él me quiere que participe en el dar para recibir. Amén. Gloria a Dios. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te doy gracias porque este capítulo de Filipenses, Señor, es un capítulo hermoso, que tú nos hablas de regocijarnos y gozarnos y estar alegres siempre en ti, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de las cosas que enfrentemos. Tú siempre nos exhortas a obedecerte y a confiar en fe. Y te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, por todas las veces que nos has permitido sembrar y seguir sembrando en la vida de otras personas que están llevando tu palabra fielmente. Ayúdanos a seguir sembrando, Padre, no teniendo en cuenta nuestros problemas, sino confiando verdaderamente en ti, en que tú suples nuestras necesidades. Señor, hoy te pido que pongas personas en nuestras vidas para que podamos apoyarlas a que sigan expandiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Pon pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles en nuestros caminos, Padre, que son verdaderos llamados por ti para expandir tu reino. Ayúdanos, Señor, a expandir tu reino. Pero también te pido, Señor, que me ayudes y que incrementes nuestra fe para que nosotros creamos por fe, Señor, que al momento de depositar nuestros problemas, tú los tomas y tú los resuelves, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si quieres, ponle pausa.